Ahora vamos a esta voz triste, porque esta voz no es desde los cimientos de unas columnas, de una nueva preciosa Jerusalén, sino esta es la voz de uno que fue llamado apóstol, cuyo nombre no está inscrito en esos cimientos, sino en una lápida eterna. Por eso le hemos llamado a esta voz la voz desde el sepulcro. Esta es la voz más tétrica, más triste, más dramática, de aquellos quienes en algún momento se llamaron apóstoles, pero como dijera el Señor en Juan capítulo 17, siempre había sido un hijo de perdición. Donde Jesús dijo, de los que me diste ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, Juan 17, para que se cumpliese la Escritura. El hijo de perdición, la voz desde el sepulcro. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque en todo tu palabra tiene que enseñarnos. Y aún frente a esta enseñanza dramática, tú llamas nuestra atención y nos previenes de muchas cosas que pudieran hacernos tropezar en el camino de la vida eterna, Señor. Te damos gracias porque tu palabra está completa. 66 maravillosos libros a través de los cuales cumples toda nuestra necesaria instrucción. Gracias, Señor, por este momento en el nombre de Jesús. Amén. Sí, estoy seguro que adivinaste de qué voz vamos a hablar el día de hoy, la voz desde el sepulcro, no la voz desde el cimiento, sino del sepulcro, la voz de Judas Iscariote. Y yo quisiera leer una porción de la Escritura que está en Primera de Timoteo, capítulo 6. ¿De dónde vino todo este problema? ¿O cómo se desarrolló? ¿O cómo se gestó la traición de aquel que, como estaba escrito en el Antiguo Testamento, el que comía en mi mesa levantó contra mí su calcañar? ¿Dónde se gestó? ¿Cómo se empezó a evidenciar a este hijo de perdición? Y bueno, 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6, quizá hasta el 10, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Qué maravilloso que el mejor acompañamiento de temer a Dios sea el contentamiento, bro. O sea, es que nuestra bienaventuranza y nuestra felicidad y nuestra plenitud no depende de los bienes que poseemos. No depende, como dice el mundo, de lo que tenemos, sino de lo que somos. ¿Y quiénes somos? Primera de Juan 3:1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Eso es lo que somos. Y ahí está nuestra plenitud, no en lo que tenemos. Dijera Habacuc, aunque la higuera no florezca y las vides no haya frutos y la majada sea quitada del corral y las vacas no den mantenimiento, con todo yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación, que hace mis pies ligeros como los de una sierva y en mi altura me hace andar. O dijera el salmista en el Salmo 16, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Y ese mismo Salmo, sus cuerdas nos cayeron en lugares deleitosos y es hermosa, y la más hermosa de las heredades, la que nos ha tocado, ¿no? O como dijera Pablo en el libro de Efesios, Él es el que lo llena todo en todo. Es nuestro Dios precioso, la razón de nuestro contentamiento. Buena es la piedad acompañada de una satisfacción de contentamiento, sin importar cuál sea nuestra condición en este mundo, porque Dios puede ponernos en cualquier lado. Yo he visto gente con escasos recursos gozarse en su Señor. Cuando el gozo de tu salvación es lo que te sostiene, como dijera David en el Salmo 51, devuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble me sostenga. Cuando esto es lo que te sostiene, los frijolitos hasta sin epazote saben bien ricos, bro. Cuando el Señor está sentado a tu mesa, tu gozo no va a depender de lo que tienes. Por eso Pablo decía en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre.
Otra vez os digo, regocijaos. ¿No? Nuestro regocijo tiene mucho que ver con la revelación de Cristo en nuestras vidas, que ha traído vida y vida en abundancia, plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Por eso, acompañar nuestro temor de Dios de este contentamiento es bueno y es gran ganancia. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, 1 Timoteo 6:7, nada podremos sacar. Nada has traído a este mundo. ¡Qué inútil es la vida de aquellos que atesoran cosas y cosas y cosas, buscando la felicidad en atesorar cosas! Porque, como dijera el Señor en uno de sus relatos, hoy viene a buscar tu alma y todo lo que has atesorado, ¿de quién va a ser? ¿No? ¡Qué inútil manera de vivir, bro! Haz tesoros en los cielos donde la polilla y el orín no corrompen, ni los ladrones minan ni hurtan. Aprovecha tu tiempo, justifica tu vida, justifica la revelación de Cristo, sirviéndole con todas tus fuerzas, teniendo contentamiento con lo que tienes. Mira lo que dice. Así que teniendo abrigo y sustento, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, los que están obsesionados con querer ser en base a sus riquezas, caen en tentación y lazo como cayó Judas. Lo puedes leer en Juan capítulo 12, versículos del 1 al 6 aproximadamente. Ahí viene el relato de que Judas, molestando a María de Betania, ¿no?, cuando derramó el perfume al Señor, esto se hubiera podido vender por 300 denarios y dárselo a los pobres. Y dice la Biblia que no es porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Probablemente le habían puesto como tesorero de las ofrendas que recibía Jesús y su equipo. Y dice, y era ladrón y sustraía de las ofrendas. Una persona corrupta. Amaba el dinero. No estaba contento con la revelación de Cristo, con ser parte de los 12 que se sentaban a su mesa, bro. Cayó en muchas codicias necias y dañosas que unen a los hombres en destrucción y perdición. ¿No era el hijo de perdición, según Juan 17? Por eso estamos hablando de él como la voz desde el sepulcro que te dice, no ames el dinero. No ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, dijera el apóstol Juan, el amor de Dios no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios y encuentra su contentamiento en la piedad, permanece para siempre. Y luego nos dice que esta actitud de insatisfacción, que no encuentra su gozo en la piedad y la acompaña de contentamiento y está contento y agradecido con lo que Dios le da, cae en codicias necias y dañosas que unen a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males. ¡Wow! Aquí la palabra nos hace una revelación enorme. Raíz de los divorcios, raíz de los pleitos entre hermanos, raíz de la desintegración familiar, raíz de el robo, raíz de hasta el asesinato, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Judas Iscariotes comía en la mesa del Señor, se extravió de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Versículo 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sáciate o sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. En lugar de quererte, tienes un reloj y quieres otro reloj, quieres como el Seol o como el cementerio. ¿No se sacia de muertos? Los ojos del hombre nunca se sacian de codiciar. Hoy tienes el reloj que quieres, pasan 2 meses y ya quieres el que sigue y el que sigue y el que sigue, y están en codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hoy tienes un departamento y quieres otro, y tienes una casa y quieres otra, y quieres y más y más y más, en lugar de ver cuánta necesidad hay en este mundo. Y si Dios te ha dado muchos recursos, mucho te va a demandar, porque al que más se le da, más se le van a pedir cuentas. Así que aprovecha el tiempo y no te hundas en destrucción y perdición. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, lo vuelvo a repetir, el amor del Padre
no está en él. Cuando el amor del Padre está en alguien, amamos la obra de Dios. Amamos tener comunión con Dios. Amamos rogar por la mies. Amamos ir y compartir este maravilloso evangelio. Que Dios nos añada recursos, pero para hacer tesoros en el cielo, para que cuando nos reciban en las moradas eternas haya gozo y alegría. Así que, ¿cuáles son nuestras riquezas, pues? Las que yo debo seguir están en el versículo 11. Cristo, que es la justicia, piedad, que es el temor de Dios, y tomarle en cuenta en todas mis decisiones. Señor, la fe, ¿no? Creer y creer más, amar a nuestros hermanos, tener paciencia para que la obra de Dios se multiplique y mansedumbre para que Dios haga su obra en mí, ¿no? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta es la voz desde el sepulcro, la voz de aquel que está en un sepulcro de muerte eterna, que amó más las cosas del dinero que aquel que lo llamó, que amó más las cosas de este mundo, las cosas materiales, que aquel que lo llamó. Tú, hombre de Dios, ten cuidado con esto. Aquí está en el versículo 11 lo que debes seguir y procurar. Y como dijera Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que tú necesites para llevar a cabo la comisión que Dios te ha dado, a ti te serán añadidas. Dios te bendiga.